El portón se cerró con un golpe seco, y el sonido del cerrojo fue más cruel que cualquier palabra. Alba se quedó de pie bajo la nieve, con una maleta rota en una mano y la otra sobre su vientre redondo. Nadie salió a defenderla. Nadie siquiera la miró desde las ventanas empañadas del rancho. El patrón había hablado claro. Viudas no dan ganancia, y con otra boca por venir. Eres lastre. Tenía 6 meses de embarazo y ni una sola moneda. El frío le mordía los dedos, pero lo que más dolía era que ese lugar había sido su casa durante los últimos 3 años. Allí trabajó, lloró, amó, y allí mismo le arrebataron su refugio. Caminó sin rumbo, con la bufanda mojada pegada al cuello y las botas hundiéndose en la nieve fresca. No sabía hacia dónde ir. No había padres esperándola, ni pueblo cercano que la acogiera. Solo blanco, solo silencio. Solo la promesa que alguna vez le hizo Elías antes de morir. Aunque el mundo te eche, yo siempre regresaré por ti. Pero Elías ya no respiraba. Había caído de un caballo en un accidente tonto mientras perseguía ganado. El patrón ni siquiera permitió duelo. No nos podemos dar el lujo de llorar muertos. Y ahora, tampoco se podían dar el lujo de albergar a una viuda embarazada. La ventisca empezó a subir, silbando entre los árboles como si la tierra también quisiera expulsarla. Alba encontró una vieja carreta volcada a mitad de camino, medio cubierta por la nieve, con espacio suficiente para meterse y al menos cubrirse del viento. Se acurrucó como pudo, cubriendo su barriga con el chal empapado. El bebé se movió dentro de ella como si también sintiera el temor. «Tranquilo», susurró. «No vamos a morir hoy. No hoy». Cerró los ojos e intentó dormir. El temblor en su cuerpo no era solo por el frío, era por la indignación, por la soledad, por el sabor metálico de ser descartada. No sabía cuánto tiempo pasó hasta que escuchó el crujir de pasos. Pensó que era un lobo, o su fin, pero número. Una sombra se detuvo frente a la carreta, alta, inmóvil. Una voz grave rompió el hielo. «¿Estás viva?» Alba apenas pudo asentir. Entonces sintió una manta gruesa envolverla y unos brazos levantarla sin preguntas. En medio de la tormenta, un extraño había llegado, y sin saber su nombre, ya había hecho más por ella que todos los que la conocieron. Alba despertó envuelta en calor, el cuerpo rígido pero vivo. El crujido de leña ardiendo fue lo primero que oyó. Luego, el aroma a sopa de hueso y salvia. Abrió los ojos y se encontró bajo un techo de madera oscura, en una cabaña pequeña pero sólida. Mantas gruesas la cubrían hasta el cuello, y una piel de ciervo colgaba en la pared junto a un rifle bien cuidado. Trató de incorporarse, pero una voz suave la detuvo. «No tan rápido». Era el hombre que la había rescatado. Alto, con barba rala y ojos como el cielo antes de nevar. No tenía sombrero ni insignia, solo una cicatriz que le cruzaba el cuello, como si el mundo alguna vez intentó callarlo. «¿Dónde estoy?», murmuró Alba. «Lejos del rancho», respondió él, colocando un cuenco humeante en la mesa de noche. «Aquí nadie te va a echar». Ella quiso preguntar su nombre, pero él no lo ofreció. Solo se limitó a cuidar. Le dio sopa, le revisó los pies helados, colocó compresas calientes en su espalda, y no hizo preguntas. Durante 3 días no hablaron mucho. Alba se recuperaba en silencio, y él respetaba ese espacio. Pero no era un silencio vacío, era un silencio que sostenía, que ofrecía cobijo sin pedir explicaciones. La cabaña estaba alejada de todo. No había vecinos ni caminos marcados. Solo bosque, nieve y un arroyo que se oía a lo lejos. Alba observaba desde la ventana cómo él cortaba leña con movimientos lentos pero firmes. Notó que cojeaba levemente, como si cargara su propio pasado en la pierna. A veces, entraba con una sonrisa leve y dejaba sobre la mesa algo inesperado. Un cuaderno, una ramita de enebro, una pieza de pan seco envuelta en tela limpia. Nunca hablaba de sí mismo, y sin embargo en cada gesto decía todo. Una noche, mientras el fuego chispeaba,
Alba le preguntó en voz baja, ¿por qué me ayudaste? Él no respondió de inmediato. Solo la miró con esos ojos tranquilos y dijo, «Porque te vi». Ella sintió que el mundo se detenía, no porque él hubiera dicho algo extraordinario, sino porque nadie antes lo había dicho con tanta verdad. En esa cabaña perdida, rodeada de nieve y memoria, Alba entendió algo que nunca había sentido en el rancho. No estaba siendo tolerada, estaba siendo vista. Y eso, para alguien que fue echada al hielo, era más que un abrigo. Era comienzo. Alba se acostumbró al silencio antes que al calor. Cada rincón de la cabaña tenía un orden modesto. El cuchillo afilado en su gancho, la leña apilada como si fuera oro, las mantas dobladas con manos que conocían la escasez. Pero lo único que no tenía lugar era su anfitrión. No porque fuera ausente, sino porque se movía como sombra amable, apareciendo solo cuando hacía falta. Nunca dijo su nombre, y Alba, curiosamente, nunca lo preguntó. Había algo sagrado en ese anonimato, como si saberlo demasiado pronto pudiera romper el equilibrio que habían encontrado. Ella comenzó a colaborar. Lavaba los platos, barría el polvo, acomodaba las ropas. Su embarazo la hacía lenta, pero no inútil. El hombre no la detenía, solo observaba, asegurándose de que no se forzara demasiado. Cuando ella se ponía de pie con esfuerzo, él ofrecía su brazo sin decir palabra. En las noches, compartían sopa y pan frente al fuego. A veces ella hablaba del bebé. «Se mueve más cuando siente sopa caliente», decía con una sonrisa tímida. Él solo asentía, pero sus ojos brillaban como si recordara algo lejano, tal vez imposible. Un día, mientras nevaba fuerte, Alba encontró una caja de madera en el altillo. No la abrió, solo la bajó y la colocó sobre la mesa. Él la vio y quedó inmóvil. «¿Te molesta?», preguntó ella. «No», dijo. Pero su voz era más baja que nunca. Esa noche, Alba no durmió bien, no por el frío, sino por la presencia de esa caja cerrada, como si hubiera dejado entrar un recuerdo no invitado. A la mañana siguiente, él se levantó temprano, la colocó de vuelta en el altillo y le sirvió sopa sin decir nada. Y fue entonces cuando Alba habló. «No necesito saber tu pasado», murmuró. «Solo quiero entender tu ahora». Él levantó la mirada. Por un momento pareció a punto de hablar, de contarle todo lo que guardaba en los ojos, pero solo dijo, «Hace mucho tiempo tuve una familia, ya no». Alba no preguntó más. Solo le tocó la mano por primera vez, no como quien exige, sino como quien reconoce una pérdida sin nombrarla. El contacto fue breve, pero verdadero, y en ese gesto sin palabras, él dejó de ser un extraño, no porque ella supiera quién era, sino porque él ya era parte del mundo que estaban construyendo. Aunque sin nombre, aunque sin promesas, con cada día que pasaba la cabaña dejaba de ser refugio y comenzaba a parecer hogar. El viento se coló esa noche con un aullido largo y agudo, distinto al de otras noches. Alba lo notó desde el rincón donde tejía una manta para el bebé. El fuego aún ardía, pero el hombre ya estaba alerta, con el rifle en mano y la vista clavada en la puerta. «¿Qué es?», preguntó ella, aunque en el fondo lo intuía. «Lobo», murmuró. «Tal vez más de uno». No era raro ver lobos en invierno, pero aquella noche el aire tenía un filo distinto, como si el bosque respirara con miedo. El hombre colocó un leño nuevo en la chimenea. Luego apagó la lámpara de aceite. «No hables. Si llaman, no respondas», dijo con voz baja pero firme. Alba sintió un estremecimiento que no venía del frío. Su instinto de madre se activó antes que su cuerpo. Tomó la manta, la colocó sobre su vientre y se acercó a la pared más alejada de la puerta. Afuera, las pisadas crujían sobre la nieve. No eran solo animales, eran hombres. Se oyeron risas apagadas. Una voz: «Viejo ermitaño, dicen que guarda comida. Y quién sabe qué más». Alba lo entendió todo en ese momento. No era la primera vez que venían, y el hombre
El que nunca dijo su nombre ya los conocía. Desde la oscuridad, él cargó el rifle y se colocó entre la puerta y Alba. Ella no lloró, no tembló, solo respiró hondo, como cuando se prepara una madre para parir o para pelear. La puerta crujió bajo un golpe. «Sal, anciano. No vinimos a lastimar, solo a buscar lo que nos pertenece». El hombre no respondió, pero cuando el picaporte giró, disparó una sola vez al cielo. Un trueno seco partió la noche y los pasos se detuvieron. Luego, otro disparo. Esta vez más lejos. Voces que se alejan. Maldiciones lanzadas al viento. La amenaza no entró, pero tampoco desapareció del todo. Cuando volvió a cerrar la puerta con el cerrojo de hierro, Alba aún lo miraba con el corazón en los ojos. «¿Quiénes eran?», preguntó. «Viejos conocidos», respondió él. Se sentó junto al fuego sin más palabras, pero su respiración era agitada. Alba se acercó, se arrodilló a su lado. «No estoy aquí por refugio», dijo. «Estoy aquí porque la vida me trajo». «No huyas también tú». Él la miró. Por primera vez, con el rostro abierto, cansado, pero sin muros. «No estoy huyendo, solo intento no perder nada más». Esa noche no durmieron, pero tampoco estuvieron solos. Porque a veces, cuando el peligro golpea la puerta, es el alma quien decide quedarse o marcharse. Y la de ellos, al fin, estaba empezando a quedarse. A la mañana siguiente, el silencio no era el mismo. Ya no era el vacío de siempre, sino uno más denso, más pensativo, como si incluso el bosque estuviera esperando. El hombre salió temprano. Revisó las huellas alrededor de la cabaña, recogió los casquillos y borró cualquier rastro que pudiera guiar a los intrusos de nuevo. Alba lo observó desde la ventana. Había algo en su forma de moverse que ya no era solo protección, era pertenencia. Como si él también estuviera empezando a construir algo, aunque no lo supiera nombrar. Cuando regresó, ella le ofreció pan tostado y sopa caliente. «Gracias por no dejar que entraran», dijo. Él bajó la mirada tocando con los dedos la madera de la mesa. «Temí no llegar a tiempo. Otra vez». Alba frunció el ceño. «¿Otra vez?». Fue entonces cuando él habló más de lo que nunca había hecho. Tenía una hija, pequeña, como una chispa. Se la llevaron unos hombres porque creyeron que podían. Sus palabras eran cuchillas envueltas en terciopelo. «No tuve tiempo de reaccionar. No disparé. No fui suficiente». Alba no contestó con consuelo, sino con verdad. «No pudiste salvarla entonces, pero ayer salvaste otra vida, y no fue solo la mía». Tocó su vientre. El hombre levantó la vista y la miró como si por fin entendiera su lugar en esa historia. Ese día no hablaron más, pero juntos levantaron una cerca nueva alrededor del huerto cubierto por nieve. Marcaron señales en los árboles y colocaron trampas por precaución. Ya no eran dos extraños en una misma cabaña. Eran dos almas reparando lo que otros dejaron roto. Al anochecer, Alba le ofreció sentarse junto a ella en la manta. Él dudó, pero lo hizo. «¿Puedo preguntarte algo?», murmuró ella. Él asintió. «¿Cuál es tu nombre?». El silencio se hizo espeso. Luego, muy bajito, como si al decirlo liberara una carga, respondió. «Samuel». Alba sonrió. «Gracias por confiarme eso». Samuel bajó la mirada. «Lo había olvidado casi. Pero tú haces que recuerde quién era». Ella colocó su mano sobre la suya. «Entonces ahora sé a quién agradecerle por haber cruzado la nieve». Y él, por primera vez, apretó esa mano de vuelta. No fue un gesto romántico ni forzado. Fue un pacto. De los que no necesitan testigos ni promesas, solo presencia. Porque lo que el invierno no pudo callar fue la posibilidad de volver a comenzar. Y en el crujir de la madera, en el parpadeo del fuego y en los pasos compartidos, algo nuevo empezaba a tomar forma. La sal se terminó al 6.º día sin salir. Alba la descubrió al tratar de sazonar un poco de caldo para Samuel,
y al voltear el frasco solo cayeron unos cristales sueltos. Lo miró en silencio. Luego suspiró. Se acabó. Samuel se acercó. No preguntó a qué se refería. Él lo sabía. Sabía exactamente lo que significaba que no hubiera sal en una cabaña tan alejada. Más que una falta de sabor, era una señal de que el encierro debía terminar. «Hay un pueblo a media jornada», dijo él. «Pero la nieve está traicionera». Alba no lo detuvo. Solo preparó pan seco, le colocó un pedazo de tela gruesa en la chaqueta y le entregó una lista escrita con carbón en un trozo de papel. «Tráeme solo lo que puedas cargar». Samuel asintió, pero antes de salir, le colocó a ella la escopeta sobre las piernas. «Si escuchas algo, no dudes». Alba sostuvo el arma como si pesara más que su historia. Lo vio partir entre los árboles, alto y callado como siempre, pero con la mirada distinta. Ya no era un hombre que evitaba el pasado. Era uno que empezaba a caminar hacia un propósito. Las horas se hicieron largas. Alba cocinó, ordenó, bordó. Cada crujido del techo era un sobresalto. El bebé se movía mucho, como si también sintiera la ausencia. La tarde comenzó a caer, y Samuel no regresaba. Alba salió hasta el porche. La nieve había borrado sus huellas. El bosque estaba quieto, como si contuviera el aliento. Y entonces el sonido. No de pasos, de cascos. Un caballo. Pero no era Samuel. Era un hombre con sombrero negro y mirada burlona. «Qué raro ver humo por aquí», dijo, desmontando sin ser invitado. Alba no se movió. «Vengo solo a mirar. Dicen que este bosque guarda secretos, y parece que encontré uno». Dio un paso más, y fue entonces que Alba se puso de pie. Sostuvo la escopeta como Samuel le había enseñado. «Este secreto muerde», dijo. Él rió. «¿Y tú sabes disparar, viudita?» Alba no respondió. Solo quitó el seguro con un clic seco. El hombre la miró más serio. «Te estás jugando mucho por alguien que ni siquiera es tu sangre». Alba apretó el arma. «Mi hijo es suficiente sangre para dar sentido a todo esto». El desconocido retrocedió lentamente. «Tienes suerte hoy», murmuró, montando de nuevo. «Pero la suerte se acaba». Y se fue. Minutos después, mientras Alba aún temblaba en el porche, Samuel apareció entre los árboles. Llevaba sal, arroz y un presentimiento oscuro en la mirada. «¿Estás bien?», preguntó. Alba solo asintió. Pero ambos sabían que la nieve ya no era el mayor peligro. Esa noche, el viento volvió a silbar, no con furia, sino con advertencia. Alba y Samuel compartieron la cena en silencio, pero no era el silencio cómodo de días pasados. Era un silencio tenso, lleno de miradas que se encontraban y se desviaban, como si cada uno supiera que la calma estaba a punto de romperse. Samuel dejó la bolsa de sal sobre la repisa, junto a las demás provisiones. «Los caminos están revueltos», dijo al fin. «Oí en el pueblo que hay forasteros recorriendo ranchos abandonados, buscando más que comida». Alba no dijo nada. Solo se acomodó mejor la manta sobre las piernas y acarició su vientre con una suavidad que era más promesa que gesto. Samuel la observó con una mezcla de respeto y temor. «Tú y ese niño son lo único bueno que he visto en años», murmuró. «Y si algo les pasa por culpa mía». Alba lo interrumpió con la mirada. «No digas eso. No somos carga. Somos elección». Esa palabra, elección, pareció golpearlo en lo profundo. Samuel se puso de pie, caminó hacia la puerta y abrió apenas una rendija. El aire era denso, la oscuridad más pesada que de costumbre. Luego cerró y atrancó con firmeza. «Esta noche dormimos en el suelo», dijo, «cerca del fuego, juntos». Alba entendió que no era por calor, era por seguridad. Bajaron las mantas. Alba se acomodó sobre una alfombra tejida, Samuel junto a ella sin tocarla, pero cerca, muy cerca. «¿Tú qué hacías antes de todo esto?», preguntó ella, rompiendo la noche. Samuel tardó en responder. «Carpintero»,
de esos que arreglan más que construyen. Casas viejas, marcos torcidos. Mi hija decía que yo tenía manos que curaban la madera. Alba cerró los ojos, imaginándolo con una niña en brazos, riendo mientras clavaba un clavo torcido con más amor que fuerza. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Siempre viviste para otros? Fui criada por una tía que solo creía en el trabajo. Me casé con Elías por necesidad. Lo amé por accidente. Samuel sonrió. Qué forma tan honesta de decirlo. No sé decirlo de otra manera, susurró ella. El viento golpeó las paredes con fuerza. Afuera, el bosque parecía moverse. Dentro, el calor del fuego envolvía más que los cuerpos. Alba se volteó hacia Samuel. No quiero sobrevivir solo por mi hijo. Quiero vivir con alguien que también elija quedarse. Samuel no respondió con palabras. Solo extendió su mano. Y Alba la tomó. No como promesa, sino como ancla. Porque esa noche, bajo la manta del viento, dos almas rotas encontraron abrigo no en las paredes, sino en la voluntad compartida de resistir juntas. Samuel reconoció la marca antes de ver el rostro. Un círculo rojo dibujado en la silla del caballo. El mismo símbolo que vio una vez grabado a cuchillo en la puerta de una cabaña quemada. Alba apenas había salido al pozo por agua cuando él sintió el crujido distinto entre los árboles. No era animal, no era viento, era él, el hombre del sombrero negro. Esta vez no venía solo. Dos más lo acompañaban, más jóvenes, armados, con el andar de quienes ya han tomado sin pedir. Samuel no gritó, no corrió, solo caminó hacia Alba con calma forzada. «Adentro, ahora», dijo. Ella lo supo al instante. No preguntó, entró, cerró, trancó. Samuel se quedó afuera, de pie, frente a la nevada leve que empezaba a cubrir las huellas. El hombre de la marca roja desmontó despacio. «Creí que eras un fantasma», dijo con voz rasposa. «Te vi arder, ¿recuerdas?» Samuel no respondió. «Pero no, estás vivo y escondiendo algo. ¿Una mujer? ¿Un hijo que no es tuyo? ¿Una segunda oportunidad?» Samuel mantuvo la mirada fija. «Aquí no hay nada para ti». El forastero rió. «Entonces, ¿por qué tiemblas?» Samuel no temblaba. Era el suelo, la memoria, la rabia contenida de años. «No quiero violencia», dijo. «Solo quiero paz. La paz es para los muertos», escupió el hombre, sacando lentamente un cuchillo. «Y tú te me debes una». Dentro de la cabaña, Alba observaba desde la rendija. No podía disparar sin poner a Samuel en riesgo. Solo podía confiar. Afuera Samuel se quitó el abrigo. «Tómalo, llévate lo que quieras. Pero déjalos a ellos». El hombre se acercó. «¿Crees que puedes comprar mi ausencia con lana?» Y entonces Samuel se movió. No con rapidez, sino con decisión. Golpeó al primero con el mango del rifle, giró y empujó al segundo contra el árbol. Pero el tercero lo alcanzó. El cuchillo rozó su costado, dejando una línea caliente que pronto fue roja. Alba gritó desde dentro. El disparo fue seco, preciso. Uno de los jóvenes cayó. Samuel, herido, logró tomar el arma del segundo y apuntar. «¡Basta!». El hombre de la marca roja retrocedió. Por primera vez, con miedo. «No vale la pena», murmuró subiendo al caballo. «Te dejaré esta vez, pero el mundo no olvida». «Ni yo», dijo Samuel, y disparó al aire, no para matar, para marcar un límite. Cuando todo terminó, Alba salió corriendo. Samuel estaba de rodillas presionando la herida. «¿Te tengo todavía?», preguntó ella. «Todavía», murmuró él. «Y si el mundo no olvida, nosotros tampoco. Pero eso no nos detendrá». Porque en ese claro nevado, entre sangre, hielo y elección, ellos eligieron no huir. La herida no era mortal, pero suficiente para dejar a Samuel sin moverse durante 2 días. Alba limpió, vendó, sostuvo y alimentó con manos que ya no temblaban. No solo porque había aprendido, sino porque ahora había alguien por quien temblar no servía. Afuera, la nieve cubría las huellas del conflicto. Adentro, el fuego ardía como un corazón que se negaba a apagarse.
Samuel no hablaba mucho mientras sanaba, pero la forma en que sostenía la mirada de Alba cada vez que ella le cambiaba el vendaje decía todo. Una noche, al escuchar el crujir del viento, Alba se sentó a su lado. «No puedo seguir llamándote solo Samuel», dijo con una sonrisa suave. «No cuando en mi cabeza ya te nombro distinto». Él alzó una ceja, curioso. «¿Y cómo me nombras?» Ella bajó la vista como si soltarlo fuera más íntimo que un beso. «Te llamo Casa», Samuel parpadeó, como si el aire se hubiera espesado. «Porque cuando estás cerca el frío no duele igual. Porque cuando me hablas, dejo de pensar en todo lo que perdí». Él tragó saliva. «Nunca fui un hogar para nadie». «Hasta ahora», murmuró ella. Esa noche no se dijeron más, pero durmieron uno junto al otro, sin espacio entre sus cuerpos, como dos ramas que, al caer juntas, se convierten en raíz. A la mañana siguiente, Samuel se levantó por primera vez sin ayuda. Apoyado en la pared, caminó hacia la ventana y la abrió. El sol reflejaba en la nieve como una promesa nueva. «Debemos prepararnos para el parto», dijo, casi sin pensarlo. Alba sonrió. «Tú sabes traer niños al mundo». «No», admitió él. «Pero puedo traer fuego, agua caliente y rezar más fuerte que nunca». Ella rió por primera vez en días. No una risa grande, sino una pequeña luz desde dentro. Ese mismo día, comenzaron a reorganizar la cabaña. Movieron el catre más cerca del fuego, pusieron pieles limpias, y Alba sacó de su caja una manta tejida que guardaba desde antes de la muerte de Elías. «La hice cuando supe que estaba embarazada», explicó. «Pensaba usarla para dormir sola, pero ahora quiero que mi hijo conozca el calor de algo que no se hizo en soledad». Samuel la ayudó a colocarla. Luego se detuvo, mirándola con algo parecido a ternura y decisión. «¿Puedo darte mi nombre completo?», preguntó. Alba asintió. «Samuel Rivas», dijo él. Ella repitió el nombre en voz baja, como si al pronunciarlo lo tejiera en su alma. «Bienvenido, Samuel Rivas. Esta vez no te vas a ir». El parto comenzó en la madrugada, justo cuando el viento amainó, y la nieve caía suave como ceniza. Alba despertó con un dolor que no era miedo, era fuerza, era llegada. Samuel ya estaba despierto, como si el alma le hubiera avisado antes que el cuerpo. Sin palabras, preparó agua caliente, avivó el fuego y colocó toallas limpias junto al catre. Alba apretaba los dientes, pero no por temor, sino por convicción. «Hoy llega alguien más», murmuró, y Samuel se arrodilló a su lado sin intentar calmarla, solo para estar. El trabajo fue largo, y las horas se midieron por respiraciones y suspiros. Samuel no soltó su mano ni cuando la sangre manchó las sábanas, ni cuando Alba gritó con el alma abierta. «Tú puedes», decía, no como consuelo, sino como verdad. «Tú puedes porque ya has sobrevivido a lo peor». Cuando finalmente el llanto del bebé rompió la madrugada, Alba cayó hacia atrás con una risa rota y lágrimas de alivio. Samuel tomó al niño con manos temblorosas pero seguras. «Es fuerte», murmuró, «como su madre». Alba extendió los brazos. «Y como su padre, aunque no lo haya sembrado». Samuel se detuvo un segundo. Luego colocó al niño en su pecho, con una suavidad que solo tienen los hombres que han perdido antes. «Hoy nació algo más que un hijo», dijo. «Hoy nació una familia». El bebé dejó de llorar apenas sintió el pecho de su madre. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero ya no era amenaza, era bendición. Pasaron horas abrazados los tres, sin prisa, sin palabras, solo en el pulso compartido de saberse vivos. Más tarde, cuando el sol apareció sobre el bosque, Samuel salió al porche. Respiró profundo y talló con su cuchillo algo en la viga de la puerta. Aquí empieza todo. Alba lo miraba desde dentro, con el niño dormido en sus brazos. «¿Qué escribiste?», preguntó. «Una verdad», dijo él.
Esa tarde colocaron una nueva manta sobre el catre del bebé. Pusieron flores secas en la repisa, y Samuel guardó el arma. No porque ya no hiciera falta, sino porque el amor, al fin, también sabía defender. Alba, que llegó al hielo con la soledad como abrigo, había sido vista, protegida y elegida. Y Samuel, que no creía merecer otro hogar, había encontrado uno no con puertas, sino con alma. En esa cabaña donde el mundo los olvidó, el viento ya no decía, huye, decía, quédate. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Cuentos del Oeste. Si tú hubieras estado allí cuando ella gritó de dolor, ¿habrías sostenido su mano también? Cuéntanos en los comentarios.